Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que todos los domingos entonemos con esa fuerza y ese ímpetu. Da que los felicito, tienen el factor X y se van para Bogotá todos. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos y consecutivos acerca de la carta de Pablo a los Efesios, y quiero pedirles que me acompañen en oración para entregar este tiempo al Señor. Bendito sea Dios eterno, Dios amado, Señor de grandes misericordias. Gracias por darnos esta misericordia de hoy, porque hoy amanecimos con vida, Señor, gracias a ti. Bendito seas, Señor. Y gracias también por colocar en nosotros ese querer como el hacer en nuestros corazones para venir a congregarnos hoy domingo, Señor, y ser instruido por tu palabra, por tu preciosa verdad. También clamamos a ti, Santo Espíritu, para que nos la ilumines y nos ayudes a colocarla por obra, Señor, que podamos comprender y entender que lejos de ti no podemos hacer absolutamente nada, pero estando en ti debemos de servir con amor y compromiso, entendiendo, oh Dios, que tú vas a usar a tu preciosa iglesia para reunir a todos tus hijos, todos tus elegidos, oh Dios, en un solo pueblo, Padre. Ayúdanos a servirlos los unos a los otros cada día, con amor, con fervor, con gozo, oh Dios, entendiendo de que lo hacemos por ti y nada más por ti, oh Dios. Bendito seas, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Mis hermanos, el título para el sermón de hoy es El llamado verdadero. Y quiero que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 13. Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 13. Y quiero pedirle que se coloquen sobre sus pies para la lectura de la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, del verso 1 al verso 13. Dice la palabra del Señor: por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de vosotros, los gentiles, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia que me fue dada por vosotros, continúa diciendo en el verso 3, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concebido según la eficacia de su poder. Verso 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos se ha estado oculto en Dios. ¿Creando qué? Creador de todas las cosas. Verso 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en los lugares celestiales. Verso 11. Conforme al propósito eterno que llevo a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 12. En quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Verso 13. Ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra
gloria. Pueden tomar sus asientos, mis queridos hermanos. Hoy empezamos el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Efesios. Y como se dieron cuenta, es Pablo quien escribe esta carta. Y quiero que se imaginen por un momento, iglesia, quiero que se imaginen esta historia. Un joven de familia acomodada, de familia rica, como decimos nosotros acá, que crece en una ciudad con una cultura bastante religiosa, arraigada fielmente. Este joven desde niño fue instruido en la religión de sus padres y la abrazó fervientemente. Este joven la abrazó tan fervientemente que con todo su fervor defendía su fe ante aquellos que se oponían a sus principios. Los perseguía y discutía con ellos, pero de pronto su perspectiva cambió totalmente y resulta que ahora este joven se une a esas personas que él perseguía. Y si le sumamos más, esas personas que él consideraba enemigas, ahora él está con ellos, se une a ellos y está completamente convencido de que es un llamado de parte de Dios. Y creo que muchos de ustedes se están imaginando en esta historia que estoy hablando del apóstol Pablo. Pero no es así, mis hermanos. Esta historia no se refiere al apóstol Pablo. Esta historia se refiere a un joven colombiano llamado Camilo Torres Restrepo. No sé si alguna vez han escuchado de él. Un joven colombiano de familia acomodada que creció en un ambiente católico muy tradicional y que incluso llegó a ser sacerdote en este país. Pero su pasión por la justicia social lo llevó a unirse al Ejército de Liberación Nacional que todos conocemos como ELN. Y estaba totalmente convencido, allí militando con ellos, de que esa era la voluntad divina para su vida. Y creía que a través de eso él podía ayudar a todos los pobres. Lastimosamente este joven murió durante un enfrentamiento armado. Y lo que quiero resaltar es que este hombre murió fielmente seguro de que ese cambio que hizo en su vida era la causa justa, porque ese era el llamado de Dios para su vida. Y creo que si colocamos en paralelo la vida del apóstol Pablo y la vida de Camilo Torres, podemos ver que hay rasgos similares, ¿cierto? Que por eso muchos se imaginaron que estaba hablando del apóstol Pablo. Ambos tenían una fuerte formación religiosa en sus casas, en su familia. Ambos tuvieron un cambio radical en sus vidas. Ambos tuvieron un gran sentido por el llamado. Pero si analizamos a fondo la vida de ellos dos, nos daremos cuenta que no todos los llamados vienen de Dios. No todos. Y aquí la pregunta que nosotros nos podemos hacer, bueno, pastor, si no todos los llamados vienen de Dios, entonces nosotros, ¿cómo sabemos? ¿O cómo sé yo si mi llamado a servir como pastor, como miembro, como diácono de esta iglesia es un llamado auténtico? ¿Cómo sé yo que mi fe es auténtica? ¿Cómo lo sé? Es una pregunta que cualquier cristiano se podría hacer. ¿Cómo sé que en verdad es de Dios, que no es una emoción mía? ¿Cómo lo sé? Y creo que la respuesta a esta pregunta la podemos ver en la vida, historia del apóstol Pablo. Y creo que todos sabemos que el cambio radical que tuvo el apóstol Pablo en su camino a Damasco, todos conocemos esa historia, ¿cierto? Que tuvo un encuentro frente a frente con el Señor y él le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y eso fue un cambio radical que marcó su vida. Pero no solamente marcó su vida, mis hermanos, sino que también nos dejó señales de un llamado genuino. Y puede que nosotros no experimentemos lo mismo que Pablo, que no se nos aparezca una voz diciendo del cielo, ven y sígueme. Puede que no, pero sí podemos ver la historia de Pablo y reconocer cómo actúa Dios cuando verdaderamente llama a una persona.
Así que familia, con el corazón dispuesto y con la palabra del Señor como nuestro fundamento, como nuestra guía, les invito a que abran sus Biblias ahí en Efesios capítulo 3, en los versos del 1 al 6, y vamos a empezar a discernir las marcas de un llamado auténtico. Y nos vamos a fijar cómo Pablo se ve a sí mismo y cómo él nos presenta sus propósitos en ese versículo, y quizás nos asombre descubrir algo precioso. Algo precioso. Quizás nos asombre descubrir que la primera señal de un verdadero llamado es ser capturado por los propósitos de Dios. Y este es el encabezado de nuestro primer punto. Capturados por los propósitos de Dios. Ese va a ser nuestro primer punto que vamos a desarrollar de los versos 1 al verso 6. Entonces, cuando una persona es impulsada por un verdadero llamado de Dios, automáticamente queda atrapado ¿por qué cosa? Por los propósitos de Dios. Y por eso nosotros vemos que aunque Pablo está preso en una prisión domiciliaria en Roma, él no se considera prisionero de esos romanos ni de esos judíos que lo están acusando. No, mis hermanos, sino que al contrario vemos cómo él se identifica ahí en el verso 1 y dice, soy Pablo. Y además dice, prisionero de Cristo Jesús. ¿Por quién? Por vosotros los gentiles. Ya hemos aclarado que los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Así que mediante estas palabras que encontramos ahí en el verso 1, el apóstol Pablo nos enseña dos cosas importantes. Que una persona llamada por Dios, primeramente, está dispuesta a morir a sí mismo. Y lo segundo es a vivir por los demás. Y no se les olvide esto, porque esos son los dos puntos que vamos a trabajar ahora dentro del marco de que estamos capturados por el propósito de Dios. Pero miremos primeramente, ¿qué significa eso de estar dispuesto a morir por sí mismo? Lo vamos a ver en los versos 1 a 2. Entonces, en ese orden de idea, la disposición de Pablo a morir por sus prioridades y por su gloria se ve claramente evidente en los títulos y en las palabras que él emplea al describirse a sí mismo. Y el primer título que él emplea es muy conocido por nosotros. ¿Cuál es el primer título que él emplea para describirse? Yo, Pablo. Yo, Pablo. Recuerden cómo se llamaba él antes de su llamado. ¿Cómo se llamaba? Saulo. Ese nombre se lo colocaron en honor al primer rey de Israel. Todos conocen quién es el primer rey de Israel, elegido por su fuerza, por su porte, por su estatura, que sobresalía sobre sus compañeros. Pero ahora, llamado por Dios, él significa ¿cómo se llama ahora? Se llama Pablo. ¿Y qué significa Pablo, iglesia? Pequeño. Pequeño. Así que en su llamado, este judío pasó a ser el gran Saulo, ahora llamarse el pequeño Pablo. El pequeño Pablo. O sea, miren cómo él se empieza a describir. Ahora soy pequeño. Ahora soy pequeño. ¿Por qué? Porque morir a uno mismo implica estar dispuesto a sacrificar privilegios. Eso implica. Los privilegios y el prestigio de Pablo terrenales que nosotros vemos eran prácticamente ridículos ante su llamado. De hecho, hay un texto donde él dice que miren, yo he ganado esto, yo esto y todo eso lo tengo por basura. Pero entonces él no simplemente se llama Pablo, sino que él ahora está prisionero, mis hermanos, prisionero. Y él había disfrutado de los prestigios y poderes de la vida, pero ahora está prisionero en una cárcel, prisionero de un emperador romano, esperando a que llegaran su propia gente judía a exigir su muerte. Y sin embargo, aunque él se encontraba en esa necesidad, en esa desesperación, en ese abandono, Pablo se considera que en medio de esa situación, él está cumpliendo un llamado. Y qué hermoso es que nosotros veamos la vida así. Es hermoso, ¿cierto? Pero cuando llega la realidad es muy difícil verla así. Muy complicado. Muy complicado. Entonces, Pablo, estando preso, ¿él qué hacía? Predicaba el evangelio. O sea, él utilizaba el estar encarcelado
como un medio para proclamar la verdad del evangelio de su Salvador. Y utilizaba ese encarcelamiento como un medio para que llegarle a esas personas que estaban allí, que lo vigilaban y que no tendrían otro medio para poder tener una oportunidad de conocer a Jesús, su Salvador. Así que en ese sentido, Pablo se veía en cómo, él se veía como dispuesto, en la disposición del favor de Dios, aún siendo encarcelado. Aún siendo encarcelado, mis hermanos. Entonces, este nombre de Pablo que encontramos primeramente, que significa pequeño, y también que es prisionero de Cristo Jesús, a él le añade otra característica más, y él continúa diciendo ahí en el verso 2, que él se le ha dado, se le fue confiada la administración de la gracia. Así que ahora Pablo nos dice que él también es un mayordomo de esa gracia que le fue dada. ¿Y qué hace un mayordomo? Administra lo que no es de él, ¿cierto? Él lo administra. Así que esto recalca claramente que él es un mayordomo, es un siervo. De hecho, más adelante él habla de que él es ministro, de que es un siervo. Ahora imagínense esto. Pablo, el estatus que tenía, ahora diciendo que es un siervo. Un líder de Israel ahora diciendo que es un siervo. Así que a través de estos títulos, Pablo nos está diciendo que él, en esa posición que tiene ahora, se complace plenamente en servir ¿a quién? A su Señor Cristo Jesús. Y a través de estos títulos que él está utilizando para describirse, él nos está enseñando que una persona llamada por Cristo está tan cautiva por los propósitos de Dios que está dispuesta incluso a sacrificar sus privilegios. Y te pregunto, mi hermano, tú que dices que eres creyente, ¿en verdad estás dispuesto a sacrificar tus privilegios? ¿Estás dispuesto en verdad a dormir menos? ¿A sacrificar tus series de Netflix? ¿Estás dispuesto a servir? ¿Estás dispuesto? Es que imaginémonos por un momento Pablo en esa situación ahí, lo que le pasaba por su mente. ¿Qué hago yo aquí encarcelado? Resulta que ahora estoy vigilado por unos soldados que antes yo lo utilizaba, ahora ellos son los que me están vigilando. Antes yo tenía fama y admiración, pero ahora resulta que estoy proclamando el mensaje de un rabí que fue crucificado en un pequeño pueblito allá en el fin del mundo. ¿Cómo fue que llegué hasta aquí? ¿Cómo? Y estas palabras pueden sonar también muy familiares a nosotros, quienes antes de ser creyentes gozábamos de privilegios en el pasado. Y muchos por ahí dirán, pero es que yo antes ganaba más plata antes de ser creyente. Ahora que soy creyente, la cosa está delgadita. No sé si tengo para pagar el arriendo, no sé si tengo para pagar los servicios, porque muchas veces pasa así. Yo antes tenía un buen salario, una buena riqueza, pero ahora resulta que entré al cristianismo y no tengo. Antes yo era temido por mi agresividad, pero ahora resulta que soy una persona humilde y soy ridiculizado por esa humildad. Muchas veces nos pasa. Y aunque tal vez al principio es fácil superar estas cosas, pero conforme pasa el tiempo, se vuelven para nosotros más tentadoras. Y empiezan esos recuerdos, pero es que yo antes podía tener un trabajo con tramullos y todo y ganaba bien. Ahora en Cristo Jesús tengo que hacer todo legal. Y gano menos. Y te pregunto, ¿estás dispuesto a hacer esos privilegios, a soltar esos privilegios? Porque nosotros venimos, entonamos himnos y demás y cantamos con mucho gozo el domingo en la iglesia y cantamos, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. Pero cuando nos toca soltar nuestros privilegios, la realidad de esas palabras que entonamos es totalmente diferente. Nos cuesta. Y tan descarados somos que sabemos lo que tenemos que hacer y cogemos el teléfono y llamamos, pastor, mire, es que tengo que tomar esta decisión. ¿Será que robo o no robo? No, en serio, así pasa. Así pasa. Por lo tanto, mis hermanos,
Un verdadero llamado exige disposición para abandonar los privilegios personales. Y es cierto para todo cristiano, sea pastor, sea diácono, sea empresario, sea deportista, sea maestro, padre, madre de familia, todos mis hermanos. Todo. Y tal vez el Señor no te pida grandes sacrificios. Quizás no. Pero una verdadera entrega se manifiesta en la disposición de renunciar a nuestros privilegios si la gloria de Dios así lo requiere. Por eso te pregunto seriamente, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que de tu sueldo económicamente esta iglesia se sostenga? ¿Estás dispuesto a sostener un pastor? Piénsalo. Piénsalo. Ahora bien, también debemos de ser cuidadosos. Debemos de ser muy cuidadosos al usar esa disposición de renunciar a nuestros privilegios. Como si eso fuera como señal de un verdadero llamado. Debemos de estar muy cuidadosos con esos. Porque cualquiera puede decir, listo, sí, yo hago sacrificio, listo. Pero allá en el mundo también hay personas que los hacen. No sé si se han dado cuenta. Que también los hacen. Así que debemos de ser muy cuidadosos porque no es suficiente el que la persona haga sacrificio, no es suficiente para indicar si esa persona verdaderamente es llamada por Dios. No es suficiente. Porque al fin y al cabo, allá afuera, tenemos pilotos kamikazes que se estrellan contra edificios creyendo que están haciendo un sacrificio y soltando sus privilegios para su Dios. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Entonces, lo que quiero que entiendan, mi hermano, es que sí, el sacrificio personal es necesario, pero es insuficiente para señalar un llamado verdadero. Entonces, pastor, ¿qué otros factores nos ayudan a ver ese llamado verdadero? Bueno, debemos de entender que morir a uno mismo implica estar dispuesto a rechazar méritos. Otra forma de evaluar el llamado bíblico auténtico es estar presentando o prestar atención en la manera en que la persona enfrenta la pérdida de sus privilegios. De hecho, como les decía, algunos están dispuestos a sacrificarse si ese sufrimiento les trae un bien personal. Hay unos que lo hacen así. Sin embargo, la disposición de Pablo a morir a sí mismo no incluía solo renunciar a sus privilegios, sino también la disposición a rehusar cualquier mérito. Cualquier mérito. Por eso es que él no se atribuía ningún aspecto de su llamado a él. No. Nada. Por más sacrificios que haya hecho para cumplirlo. Por eso él al escribir a los Efesios esa carta, él ahí nos declara claramente en el verso 2 y nos dice que esa administración de la gracia le fue ¿qué? Confiada, le fue dada, no fue una idea de él, no fue algo que él se inventó. No, mi hermano, no lo hizo para eso. Él sabía claramente que por más esfuerzos que hiciera, eso no le iba a dar mérito delante del Señor, sino que recalca y nos dice claramente, es que eso me fue confiado, me fue impuesto prácticamente. Y él expresa ahí rápida y repetidamente su papel pasivo para desempeñar esas responsabilidades de su ministerio, ese misterio que el Señor le dio de la salvación, que era para todos los gentiles. Él dice claro una vez más y lo repite en el verso 3, me fue dado según una revelación. No fue invento mío. ¿Qué está haciendo él? Se está dando poco mérito a sí mismo. Porque cuando él habla de su entendimiento de ese ministerio, rapidito, ahí enseguida coloca y escribe, es que me fue revelado. Ahí lo vemos claramente. Y fue revelado
en el Espíritu, en el verso 5. Y más adelante en el verso 7, Él nos dice que Él se convirtió a ese misterio del Evangelio. Dice así el verso 7, según el don de la gracia de Dios que me ha sido concebido conforme a la acción de su poder. ¿Y tú te imaginas esa gracia que le dieron a Pablo? Creo que aquí todos conocemos cómo era Pablo. Todos sabemos lo que hacía Pablo antes de ser Pablo. ¿Y qué hizo el Señor? Lo tomó y le dio una gracia, ese misterio que no conocía a nadie, y le dijo, ve y predícalo a los gentiles, a todo el que no sea judío. Y él que hizo con todo sacrificio, echó para adelante y llevó a cabo ese ministerio. Pero recuerden, hay algunas personas con llamados falsos que están dispuestas a realizar también sacrificios. Pero en contraste de esto, el apóstol Pablo niega claramente que él lo había hecho por su propia disposición. Que esos sacrificios que él hizo, que él sufrió, le otorgara alguna recompensa. Es que el Señor me dio esta gracia porque es que yo hice esto, esto y esto. No. Él sabía que eso no le iba a sumar nada delante de Dios. Así que mi hermano, un llamado verdadero muestra claramente que hay una disposición clara por morir a uno mismo como por vivir por los demás. Claramente lo muestra. Y con esto pasamos a nuestro segundo punto, la disposición para vivir por los demás. Así que Pablo, resumiendo hasta aquí, nos dice que él es prisionero de Cristo Jesús por amor a los gentiles y afirma que esa administración de la gracia, es decir, ese mensaje del evangelio que él recibió, le fue dado de arriba, confiado, y todo esto lo llevó, mi hermano, como un prisionero y mayordomo de ese beneficio para servir ¿a quién? A otros. A otros. Y quiero, para que me entiendas, ilustrarte la historia de Martin Burnham. ¿Conoces a Martin Burnham? Bueno, este fue un misionero que fue capturado por allá por unos terroristas en Filipinas y fue asesinado en el 2002. Y durante ese secuestro lo obligaron a cargar cargas pesadas, suministros por caminos peligrosos. Pero él veía eso como un servicio para esas personas que lo secuestraban. Incluso muchas veces de la comida que le daba él a sus capturadores. Y cada vez que se acercaba les predicaba del evangelio, tanto así que ya los tipos tenían pena de acercársele y amarrarlo porque no sabían cómo acercársele. Porque el tipo todo lo respondía, gracias. Sí, gracias. ¿Tú te imaginas eso? Porque él estaba completamente convencido de que él estaba allí para servirlos a ellos. ¿Cómo? Administrando esa gracia que le fue dada a él. Porque vivir por los demás implica estar dispuesto a revelar el misterio del evangelio. Te pregunto, ¿estás dispuesto a revelar el misterio del evangelio bajo cualquier circunstancia? ¿Estás dispuesto? Eso es lo que se llama la administración de la gracia de Dios, que Pablo se está haciendo aquí sumamente responsable ante los efesios y lo describe como un misterio. Es un misterio que le fue otorgado por una revelación y que brevemente ya lo había escrito. Así que él vuelve a mencionarlo para que los efesios puedan, como dice ahí claramente, comprender el discernimiento, o sea, mi discernimiento, el discernimiento de Pablo del misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que ese llamado de Pablo fue una fuente de conocimiento que brotaba para otros. Te pregunto, tú que te llamas creyente y que has recibido esa información, ¿estás brotando eso para otros? ¿O la tienes ahí guardada esperando no sé qué cosa? Que Dios te llame y te diga, ¿ves? Mi hermano, ¿qué estás haciendo con esa información que recibes todos los domingos? Con esa gracia
que te ha sido dada para que la administres. ¿Qué estás haciendo? ¿La estás guardando como un chamán de esa época? Como esos líderes místicos que ganaban prestigio en el ámbito religioso por decir, es que yo tengo algo especial, es que yo soy especial, es que yo tengo un conocimiento especial. Pero ver lo que está haciendo Pablo es totalmente diferente, contrario. Él quiere revelar el propósito que él le habían dado. Él quiere revelar todo lo que sabía y se lo quiere mostrar a quienes, a los efesios. Y la pregunta es, bueno, pastor, pero ¿cuál es ese misterio? ¿Cuál es ese misterio que Pablo le quiere revelar a los efesios? ¿Cuál es? El verso 6 nos lo deja claro, dice a los gentiles. Dice claramente que los gentiles son coherederos, miembros de un mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Pablo simplemente está ampliando aquí en el verso 6 lo que ya nos había dicho que Cristo hizo en el sermón pasado. Que Cristo, ¿qué hizo? Derrumbó la barrera entre judíos y gentiles y que con su sangre pagó los pecados de todo aquel que creen y todos ellos tienen acceso al Padre. Y ahora Pablo dice aquí en este verso 6 que todos, tanto judíos creyentes como gentiles, o sea, personas que no son judíos, son copartícipes de la promesa del pacto. Eso es lo que está diciendo ahora. Entonces, ese misterio confiado a Pablo y a los apóstoles se refiere a que el Mesías vino. Cristo vino, no simplemente para salvar a judíos, sino también a todas las naciones. Porque los judíos, ellos por siglos, por años creían que el Mesías solo venía a salvar a su pueblo. Y los gentiles mucho menos querían compartir con ellos. Sin embargo, Pablo declara aquí claramente que el verdadero misterio es que Dios unió a todos en un solo cuerpo mediante la obra del Mesías en la cruz, demostrando claramente que Jesús es el Señor de cada individuo de todas las naciones del mundo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Y para enfatizar eso, porque él sabe la pelea que había entre judíos y gentiles, él repite 3 veces en el verso 6 la misma idea con palabras diferentes. Un judío, cuando quiere enfatizar algo, ¿qué hace? Repite la palabra, repite. Por eso ustedes van a encontrar muchas veces, Dios es santo, santo, santo. Bueno, Pablo toma eso mismo en el verso 6 y les dice a los efesios, a los judíos y a los gentiles, mire, ustedes son el mismo cuerpo. Pero usa esa misma idea, la repite 3 veces con palabras diferentes. Por eso en el verso 6 usted va a encontrar que primero les dice, es que ustedes son coherederos. O sea, ustedes son miembros de la misma familia. Ustedes van a recibir la misma herencia. Después usa la misma idea, pero no le dice coherederos, sino le dice ¿cómo? Miembros de un solo cuerpo. Y después le llama copartícipes o igualmente participantes del pacto. Así que Pablo está derribando todos esos prejuicios tradicionales y recalca claramente que todos los creyentes comparten la misma posición ante el Señor. Por lo tanto, mis hermanos, vivir para los demás significa también valorar la promesa del evangelio. Y Pablo expresa con gozo que gracias a la sangre de Cristo todos estamos unidos en uno ante el Padre. Aunque los judíos y gentiles se vean como enemigos, cuando el evangelio de Cristo conquista sus corazones, ellos pueden vivir en armonía. Y eso es lo que vemos hoy en la iglesia. Personas con diferentes caracteres, con diferentes pecados, con diferentes luchas y muchas veces hasta odiándose entre sí. ¿Qué hace? Se reúnen un domingo para darle gloria al Señor. Eso solamente lo puede hacer Dios. Dios, mi hermano. Dios, mi hermano. Ese es lo que motivaba a ese misionero a servirle a esas personas que lo secuestraran. Así que alegrarse en el poder del evangelio para unir a las personas, mis hermanos, es la segunda señal de un llamado verdadero. Ese llamado impulsa al creyente a morir a sí mismo y presenta evidencia, porque no es simplemente decirlo.
y también a vivir por los demás y a gozarse, no simplemente para dominar a otros, no, sino a gozarse en el triunfo del evangelio que nos une a todos. Así que mi hermano, quien recibe un llamado genuino, no solo queda cautivo por los propósitos de Dios, sino que también queda conquistado por la gracia de Dios. Y este es nuestro último punto. Conquistado por la gracia de Dios. Y aquí nos vamos a centrar en los versos del 7 al 13, ya para ir terminando. De manera entonces, que aunque el sacrificio personal y la preocupación por los demás son también aspectos muy importantes en una persona en la cual nosotros evidenciamos un llamado cristiano, debemos reconocer que estos dos elementos tampoco son exclusivos de la fe cristiana. Debemos de reconocerlo, porque hay muchos hombres allá afuera que también están dispuestos a sacrificar sus privilegios terrenales. Entonces, ¿qué otras marcas podemos seguir viendo? ¿Qué otras marcas? Bueno, ahí en los versos del 7 al 9, Pablo nos recuerda a nosotros, a los efesios y a sus lectores, que él llegó a ser ministro de las buenas noticias únicamente por la gracia y el poder ¿de quién? De Dios. De Dios, mis hermanos. Y creo que aquí tenemos que otra vez volver a recordar lo que Dios hizo en la vida de Pablo. Camino a Damasco, con su poder, lo cautivó y lo transformó. Aquel perseguidor y matón de cristianos fue convertido ahora en un apóstol hacia los gentiles. Y no fue decisión suya. No fue decisión suya, mis hermanos, sino simplemente por la fuerza de la gracia de Dios en él que lo transformó. Que lo transformó, mis hermanos. Así que Pablo habla aquí, asimismo en tiempo presente, y él afirma haber recibido esa gracia para ir y predicar el evangelio a los gentiles, y por eso en el verso 8 él se llama como es que yo soy el más insignificante de todos. Yo soy el menor de todos. ¿Ustedes se imaginan? Por todo lo que hizo Pablo, dice aquí que él es el menor de todos. Nosotros entonces, ¿en qué posición quedamos? Fuera de escalafón. Fuera de escalafón. Porque si lo mejor de nuestras obras no nos hace merecedor, por tanto, todo el correcto obrar de Pablo, los sacrificios que él hizo, no se le anotan como mérito, ¿qué es lo único que queda ahí en las cuentas de Pablo? Sus deudas. Sus deudas. ¿Y cuáles fueron las deudas de Pablo que nosotros conocemos? Haber cuidado ahí en Hechos 7. Haber cuidado las ropas de quién? De los que mataron a Esteban. Haber perseguido y matado a la iglesia en Hechos capítulo 9. Eso era todo lo que él tenía en su cuenta. Puro desmérito. Puro desmérito. No había nada bueno para ofrecer. Por eso el verso 8 dice, le fue dada esta gracia de predicar a los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y continúa el verso 9 y dice, aclarar a todos cuál sea la administración del misterio escondido desde los siglos de los siglos en Dios, creador de todas las cosas. Así que él está colocando su condición humana con sus deberes divinos. Y eso nosotros al verlo vemos resplandecer ese sacrificio de Cristo con magnitud. Esa gracia preciosa, como Dios cogió a un matón de creyentes para volverlo ahora un seguidor suyo. Esa es la gracia de Dios. En teoría, ¿qué posición debería ocupar Pablo? ¿La más baja de todas o no? Tener el menor privilegio, Señor, pero ¿cómo que le vas a dar ese privilegio a este bandido? Porque esa es la forma de que nosotros pensamos. ¿Cómo, mi hermano? Pero la gracia de Dios es mucho más grande que tu pecado. Mucho más grande. Y Dios lo llamó a predicar a las naciones. Y no le dio cualquier cosa. Le dio las riquezas inescrutables. Pastor, ¿qué significa inescrutable? Incomprensibles. Las riquezas incomprensibles de Cristo. Eso es lo que Pablo fue llamado a proclamar. Así que por más grandes que eran sus deudas, eso resalta aún más la obra de Cristo en su vida. Y recordemos algo importante.
la madurez cristiana nunca teme al arrepentimiento. De hecho, ¿sabes qué hace? Lo busca. Porque reconocer la verdadera magnitud de nuestro pecado hace que que la gracia de Dios sea todavía más grande y más valiosa y más maravillosa para nosotros. Por esa razón, Pablo al final de su vida le escribe a Timoteo: mira, lo que pasa es que yo soy el mayor de los pecadores. Yo soy el mayor de los pecadores. Porque él se está maravillando de esa obra que Dios está haciendo en su vida. Y eso es esencial, maravillarnos de esa obra, de esa gracia en nuestra vida es esencial para un llamado cristiano. Es esencial, mi hermano. Quienes son verdaderamente llamados viven tan arrebatados por la gracia de Dios para con ellos que los ataques de otros, las dificultades de sus circunstancias, la falta de comodidades terrenales y el desprecio incluso de muchos no nos apartan de ese gozo de proclamar a Cristo. Por eso es que este pasaje también implícitamente nos enseña algo muy importante. Muy importante. Y es que muchas veces ese gran entusiasmo inicial por servir al Señor puede engañarnos si confiamos en nuestras propias fuerzas. Porque aunque muchas veces estamos dispuestos a hacer sacrificios y servir con sacrificio por un tiempo, la verdadera prueba surge cuando enfrentamos desafíos que exigen perseverancia y dependencia de la gracia de Dios. Ahí es cuando empieza eso ahí. Cuando empieza la verdadera prueba, si en verdad estás dispuesto a servir. Porque un llamado genuino no se limita a las condiciones cómodas ni a situaciones sin conflicto. Y permítanme ilustrárselo de esta manera. Pongamos de ejemplo a una hermana que se ofreció como líder para apoyar en el ministerio de niños de la iglesia. Y la hermana empieza con entusiasmo y con gozo, ilusionada. Pero a raíz de un tiempo, por problemas por la falta de voluntarios que la apoyen, por la falta de materiales para trabajar con los niños, y si a eso le suma niños que son muy inquietos, la hermana llega a sentirse agotada y tentada a renunciar, a dejar de servir. Sin embargo, dentro de ella hay un espíritu que le recuerda que esa gracia que le fue dada para transmitir a otros no debe depender de ninguna circunstancia. Esa es una gracia que el Señor le ha dado para que ella ame a otros y ame enseñar a esos niños. Y esa es la gracia que le impulsa a seguir adelante a pesar de las dificultades. Ahí les advierto un spoiler: cualquier parecido a la realidad de esta iglesia es pura coincidencia. ¿Oyeron? Pero del mismo modo, ningún verdadero llamado cristiano está libre de pruebas, mis hermanos. Porque nosotros, quienes hemos sido transformados por la gracia de Dios, ¿qué hacemos? Persistimos en el servicio, persistimos. Yo sé que muchos ahora ven la iglesia y está chévere, pero ustedes se hubieran imaginado cómo inició esta iglesia. Con 12 personas. 12 personas. De las cuales creo que trabajamos 2. Nada más. Y todos hacíamos de todo. Los líderes que ustedes ven ahora que son pastores, bueno, a nosotros nos tocaba el sonido, evangelizar entre semanas, predicar los miércoles, hacer el aseo, todo. Ir a la misión de Bonanza, regresar a las 11 de la noche, todo lo hacíamos. Con un gozo tremendo que ahí yo comparto con mi hermano, que eso yo creo que es algo que no les puedo explicar. Pero algo que sí sabíamos era que le estábamos sirviendo al Señor con gozo y perseverancia. Y ahora entienden por qué Él dice, echando para adelante. Ese es el lema de esta iglesia. Echando para adelante. Echando para adelante, mis hermanos. Esa es la forma, mi hermano. Esa gracia recibida se convierte en la fuente de perseverancia y gozo al cumplir el llamado que el Señor nos da, y también nos sirve para que otros vean nuestro ejemplo. Ahora bien, no solamente para que otros vean el ejemplo en la iglesia, sino también para los que están en los cielos vean la gracia de Dios. Y aquí vamos a hablar, ya para ir concluyendo, en los versos 10 al verso 13, cómo Pablo explica
que la razón principal de proclamar ese ministerio de la inclusión de los gentiles en la promesa de Dios es para que la multiforme, como dice ahí en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A los principados y potestades en las regiones celestiales. Y muchos dirán, pero es que ese principado y potestades quiere decir que es a los demonios, porque él en el verso 6 dice, no, sea para quien sea, mi hermano. Sea para quien sea. Si tú analizas bien y lees la carta, te das cuenta que Pablo viene repitiendo eso en muchos lugares celestiales, regiones celestiales. Pero no importa si estos principados y potestades sean ángeles buenos o sean ángeles caídos. Lo crucial aquí es que la iglesia sirve como vitrina de la gloria y la sabiduría de Dios ante todo el mundo físico y espiritual. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esa expresión multiforme sabiduría comunica algo como diverso, algo como multicolor. De hecho, la idea la encontramos en la túnica de José. ¿Se acuerdan cómo era la túnica de José? De diferentes colores. Bueno, en Éfeso, aquí en esta carta, eso está conectado, esa diversidad, con esas preciosas obras que el Señor ha hecho, que Pablo nos habla en el capítulo 1 de Efesios. Esa predestinación soberana de Dios, esa elección divina, ese misterio revelado que une a pecadores de toda tribu, nación y cultura en un solo cuerpo. ¿Gracias a qué? A la obra de Cristo Jesús en la cruz. Este es el propósito eterno que vemos ahí en el verso 11. Ese propósito no se limita a una salvación individual, sino también incluye un plan corporativo, la razón por la cual usted viene y se congrega un domingo, mi hermano. Eso lo incluye ahí, porque esta es la evidencia que el Señor está haciendo, mostrándonos de unir a personas redimidas, de diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes tez de piel, diferentes tratos sociales en un solo pueblo. Y eso es lo que Pablo nos viene explicando desde el capítulo 1 en la carta de Efesios. Él nos dice que que gracias a Cristo estamos resucitados y sentados con Él. ¿Dónde? En los lugares celestiales. En el capítulo 1, Él dice que Cristo está sentado sobre todo principado y potestades. Después en el capítulo 2 viene y nos dice que nosotros entendamos que estamos unidos con Él y estamos sentados en lugares celestiales en el capítulo 2. Ahora en el capítulo 3 descubrimos que esa unión que incluye a toda la iglesia formada por pecadores de orígenes, de trasfondos muy diversos, son presentados como una iglesia a las huestes celestiales como testimonio vivo de la sabiduría de Dios. Es que ustedes se pueden imaginar por un momento cómo nos ven esos ángeles desde allá arriba. Caramba, pero esto es una locura. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estas personas se unan bajo un mismo propósito? Piensan diferente, se odian entre sí, se chismean entre sí, se caen mal, pero con todo y eso forman una iglesia en Cartagena que se llama Luz de Vida. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y ahí es cuando los ángeles dicen gloria a Dios por su multiforme sabiduría. Por su multiforme sabiduría. Así que mis hermanos, la iglesia no solo transforma al mundo, también existe para maravillar al cielo. También existe para eso. Y esa es la realidad que nos impulsa a los que tenemos un verdadero llamado a servir con gozo y determinación. No buscando intereses personales, sino promoviendo ¿qué cosa? La unidad. Promoviendo la unidad. Eso es fácil. Eso es difícil. Eso es difícil, mi hermano. Eso es difícil. Pero también Pablo señala aquí que a pesar de nuestras diferencias, que a pesar de nuestras limitaciones,
nosotros juntos también podemos acercarnos. ¿Con qué? Con seguridad y plena confianza, como lo dice en el verso 12. Es el mismo concepto de acceso al Padre que vimos en el domingo pasado. Es lo mismo. Eso es lo que nos permite a nosotros que como iglesia nos presentemos ante Dios todos los domingos y miércoles. Bueno, olvidemos los miércoles. Los domingos sin temor. Gracias a la unión con Cristo Jesús, el Señor de reyes de todo el mundo y de todas las naciones. Ese Cristo que resucitó por nosotros y que nos dio esa victoria en la cruz, por la cual ahora todos estando en Cristo Jesús podemos ese acceso al Padre tanto individual como unido. Y es lo que Pablo nos viene explicando en Efesios capítulo 1 del 19 al 20. Y también nos lo dice en el verso 2, 8 al 9, que dice que por gracia habéis sido ¿qué? Salvos. Y ahora tenemos esa libertad en el verso 12 que él nos dice, esa libertad de expresarnos. Pero en el griego la palabra dice osadía. Esa osadía de estar ante Dios. Una osadía, ¿por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Y para finalizar en el verso 13, Pablo anima a los efesios y a nosotros a no desmayarnos por sus sufrimientos. Más que todo, digamos que en el contexto aplica a los efesios. ¿Por qué? Porque Pablo estaba siendo acusado de una forma injusta, no sabemos. ¿O verdad? Está en discusión por haber introducido a un gentil llamado Trófimo ahí ¿cómo que se llama? Al coso judío, ¿cómo se llama? El templo judío. Al templo judío. A la sinagoga. Llamamos mejor al templo, porque ahí había una pared que separaba, como los expliqué el domingo pasado. Entonces Pablo estaba siendo acusado de que él había metido a ese Trófimo, que era un gentil griego, al templo judío. Y adivinen de dónde era Trófimo. De Efesios. Entonces por eso Pablo les escribe y les anima. Miren, yo sé que estoy preso y ustedes creen que es por causa de ustedes por haber metido a Trófimo acá en el templo judío. Pero no se fijen en eso. Anímense, no desmayen. No desmayen, porque esta tribulación es para mí una oportunidad para que tanto la iglesia como los ángeles presencien la gracia de Dios que hace a todos uno en Cristo Jesús. Así que desde la perspectiva terrenal, el sufrimiento parece obstaculizar la obra de Pablo. Pero desde la perspectiva de Dios, sus errores, sus limitaciones y sus padecimientos son para exaltar la gloria de Dios, de reunirnos a todos como un solo pueblo y alabar a nuestro Salvador. Es para eso, mis hermanos. Así que hasta aquí podemos concluir que una marca de un verdadero llamado cristiano es sentirse arrebatado por la gracia de Dios, que estamos tan dispuestos a morir a uno mismo y servir a otros, con el fin de congregar a muchos pecadores, y mostrarles esa grandeza de nuestro Salvador. Así que mi hermano, espero que entienda que el cristianismo no se limita a Jesús y a ti, sino que también hay una dimensión corporativa. Es necesario que te congregues, es necesario que ores por tus hermanos, es necesario que mostremos esa unidad a pesar de nuestras diferencias. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros y perseverar, mi hermano, perseverar. Porque al hacer esto estamos exhibiendo la gloria de la sabiduría multiforme de Dios, tanto a todo el que nos ve como a los que están en los cielos, mis hermanos. Así que si tu llamado es genuino, espero que estés dispuesto a sacrificarte y a compartir con otros lo que has recibido de Cristo, sin importar el precio, mi hermano, sin importar el precio. Y nosotros hacemos todo eso porque sabemos que el mundo nos observa y los ángeles del cielo también nos ven
y dan la gloria a Dios cuando la iglesia extiende esa misma gracia a todos, mis hermanos, a todos. Y quiero darles unas aplicaciones para que las tengan allí. Quiero que medites tu relación en la iglesia a través de esta pregunta. Te pregunto, mi hermano, quiero que te preguntes más bien. Pregúntate, ¿estoy sirviendo para fomentar la unidad y la armonía con mis hermanos o mis actitudes tienden a dividir la iglesia? Medita en ello. Te pregunto, ¿ayudas a promover la unidad o estás contribuyendo a las divisiones con críticas y resentimientos? Cada vez que sirves, ¿lo sirves para promover la unidad de la iglesia? ¿Lo haces para eso, para tu Señor? ¿O lo haces para que te vean? El hermano, mira, bien, el hermano, bien. No olvides, el Señor mira tu corazón. Nosotros no lo podemos ver, pero el Señor sí lo mira, mi hermano. Así que, órale al Espíritu Santo y descubre para que te descubra esas barreras, esos resentimientos que tienes ahí, y ora para que cambie tu corazón y te dé la gracia de servir en amor y perdonar, así como Cristo también nos perdonó. Recuerda, no olvides cuál es tu propósito también al estar reunido aquí. Es mostrar la multiforme sabiduría de la iglesia. Y ese testimonio comienza contigo, mi hermano. Comienza contigo. Y si tú no eres creyente y nos acompañas en el día de hoy, si aún tú no has confiado en Cristo Jesús, entiende que Él te invita a formar parte de este pueblo de pecadores. Que Él ha pagado por ellos en la cruz. Y no importa tu trasfondo, tus fallas, tu pecado o tu pasado. Jesús vino a derribar esas barreras, mi hermano, y te ofrece perdón y nueva vida. Así que clámale a Él. Y acércate a Dios con confianza en Cristo Jesús y pídele que transforme tu corazón y te muestre la grandeza de su gracia para que también vengas a ser testimonio de la maravillosa sabiduría de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito sea Dios eterno. Grande es tu fidelidad, Señor, para con nosotros. Que a pesar de que muchas veces pecamos y te somos infiel, Señor, tú eres quien nos sostiene porque tu gracia es mucho más grande que nuestro pecado, oh Dios. Perdona a tu iglesia, oh Dios, que no ha sido reflejo de tu unidad en muchos casos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a que el mundo pueda ver no nuestras diferencias y señalar nuestras diferencias, sino que el mundo pueda ver tu gracia manifestada en cada uno de nosotros y que se vea más hermosa cuando nos reunimos a adorarte y alabarte, Señor. Ayuda a esta iglesia a seguir caminando firme, en pie, caminando como viendo al invisible, a Cristo Jesús, a pesar de nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, la fortaleza, a comprender siquiera un poquito de esa preciosa gracia que tú derramaste sobre nosotros. Porque muchas veces somos egoístas con nuestros hermanos y tampoco se la presentamos, Señor. Ayúdanos, Señor, que la gracia que tú has derramado sobre esta iglesia en tu amor sea esa credencial preciosa que cualquier persona puede ver cuando llegue a esta iglesia, Señor. Que brille la gracia de tu evangelio en nosotros cada día. Y donde estemos, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas,
en nuestras universidades, Señor, en nuestros hogares, Padre. Que los que están alrededor de nosotros, nuestros vecinos que no son creyentes, puedan ver más allá, Señor, de nuestro pecado, de nuestra debilidad. Que resplandezca altamente, oh Dios, la luz de tu precioso evangelio en la vida de cada creyente de esta iglesia. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.